por más dos pares que tenga, porque los dos pares están localizados en un solo átomo, en el átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces va a actuar como monodentado. Pero el hecho que tenga dos pares electrónicos para ligarse, eso va a generar competencia de pares, ¿sí? En el caso del cloruro, más todavía, los aniones haluro, con más razón va a haber competencia de pares, porque yo tengo ahí, en lugar de dos pares para poder coordinarme, es como si fuera un blanco, yo tengo el blanco y estoy apuntando con una pistola y lo que quiero es que el ligando entre al punto de coordinación, ¿no? Como estamos hablando fundamentalmente de ligandos octaédricos, yo voy a necesitar 6 ligandos alrededor del ion metálico o el metal, ¿sí? Entonces, ese ligando que se ligue, que se coordine, va a tener muchas mejores oportunidades si no hay competencia de pares, lo que pasa con el amoníaco, que el amoníaco tiene un par electrónico muy bien localizado en un orbital sp3, por lo tanto es muy buen ligando, mejor que el agua, ¿sí? En el caso de los iones haluros, no, porque ahí tengo 4 pares, o sea que la competencia de pares es mucho más importante y por lo tanto este va a ser un ligando más débil todavía que incluso el agua, ¿sí? El cianuro no, porque el cianuro fundamentalmente esta es una molécula lineal, es como si fuera una flecha, ¿sí? Una molécula lineal entra perfecto, es como si yo lanzara una flecha. Y además puede formar enlaces covalentes sigma y enlaces covalentes de tipo pi. Entonces eso hace de que el cianuro sea muy bueno y lo mismo le va a pasar al monóxido de carbono. O sea, estos dos van a ser los ligandos más fuertes conocidos. Por lo tanto, yo puedo ordenar a los ligandos lo que se llama la serie espectroquímica, ¿sí? Entonces, si los voy ordenando de mayor fuerza de ligando, o sea, fuerza de ligando va a ser, quiere decir que me van a producir un desdoblamiento más grande. Por ejemplo, el cianuro y el carbonilo que están en un extremo van a ser siempre ligandos de complejos de campo fuerte, spin bajo, por ejemplo. Sobre todo para las configuraciones de 4 y de 7, ¿sí? Siempre van a producir grandes desdoblamientos por campo de ligando, ¿sí? Y eso va a ir disminuyendo a medida que voy avanzando en esta comparación que le llamo serie espectroquímica. Ya vamos a ver por qué le llamamos serie. Acá va disminuyendo la fuerza del ligando y llego al agua, que es un ligando débil. Fíjense que el amoníaco es más fuerte que el agua, porque tiene mucho mejor localizado el par electrónico para la coordinación. Y al final vamos a encontrar los iones haluros, como los más débiles por la enorme competencia de pares. Si yo analizo, por ejemplo, el ligando oxidrilo, hidróxido, ¿sí? Yo ahí analizo la estructura de Lewis, de este anión, y me queda esto: los 6 electrones del oxígeno más el electrón compartido con el hidrógeno más otro electrón que me justifica la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese anión hidróxido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser un ligando fuerte o un ligando débil? Débil. ¿Por qué? A ver, ¿quién me está hablando ahí? Altair. Altair, ella me dice cierto. Te pregunto, si lo comparo con los iones haluro, ¿cuál es más débil, este o los iones haluro? Este, Más débil es este, me decís. ¿Por qué? por los pares de electrones no ¿Cuántos pares de compartidos. electrones tiene este? A ver, contemos. ¿Cuántos pares tiene? A ver, contalo. Fíjate, si yo Por, analizo, tengo este par de enlace no interviene, ¿no es cierto? Este par es el par de enlace, par compartido. Pero tengo este par sin compartir, este par sin compartir, este par sin compartir. ¿Cuántos tengo sin compartir? 2. A ver, volvemos a contar. No Este digo, par sin compartir, este par sin compartir, son pares de electrones sin compartir. ¿Cuántos tengo? 3. 3, porque tengo justamente 6 electrones que se aparean, que se organizan de a pares. Entonces tengo 3 pares electrónicos. ¿Cuál será para vos más débil? ¿Este o los haluros? No sé, yo lo digo en respecto de lo que le había preguntado esta mañana por los pares de Sí. electrones
que no se comparten, que iba a tender a ser, da más debilidad al compuesto para ser ligante, ¿cierto? No sé bien qué digamos, qué querés decir. Nosotros sabemos que son ligandos y los ligandos aportan pares al metal o al ion metálico. Le pueden aportar uno y son monodentados, ¿sí? Pero si tienen una molécula que tiene dos átomos, cada uno le puede aportar un par, voy a tener bidentado, ¿sí? Entonces, lo que yo te estoy diciendo ahí es que el agua es un ligando débil porque tiene dos pares que compiten por la zona de coordinación, por el centro de coordinación alrededor del metal. Eso le quita posibilidades si uno la compara con el amoníaco que tiene un solo par y muy bien localizado. Eso es lo que estoy analizando. Si vos tenés Propia. muchos pares, sí, contame. Entonces, ¿el cloruro sería más débil? Exactamente, tiene que ser más débil porque, ¿Tiene 4 pares? claro, acá yo en el caso del cloruro tengo cuatro pares. Tengo cuatro pares de electrones, o sea que la competencia de pares, ¿cuándo va a ser más importante? ¿Cuando sea cuatro o cuando sea tres? O sea, cuando tengamos para comer el helado, tres personas el mismo helado o cuatro personas el mismo helado, evidentemente va a ser mejor que compitamos entre tres que compitamos entre cuatro. Están compitiendo por un lugar en el punto de coordinación alrededor del metal. Entonces, al tener esta competencia de pares, eso hace que muchos ligandos se debiliten, produzcan desdoblamientos pequeños. Por eso el amoníaco, si lo comparo con el agua, va a producir un desdoblamiento más grande. Va a producir un desdoblamiento más grande. Y entonces voy a tener situaciones de, según el ligando, ahí lo estoy comparando en la serie espectroquímica, ¿no? Según el ligando, una situación de un complejo de campo fuerte o de campo débil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está estudiando esta teoría. Esta teoría se adentra en las propiedades de los ligandos y en las posibilidades de formar enlaces covalentes. Por ejemplo, el cianuro y el carbonilo van a formar enlaces covalentes, no solamente sigma con el metal, sino orbital pi. O sea que va a ser fuerte el carácter covalente en el caso del carbonilo y el cianuro. Por eso van a ser ligandos de campo fuerte, van a producir grandes desdoblamientos. El agua no. El oxidrilo es todavía más débil. Este es más débil que el agua todavía, porque tiene pares, este es más débil que el agua, porque tiene tres pares para compartir, ¿sí? Tiene tres pares para compartir. Entonces, en esa situación de competencia de pares, eso le resta posibilidades al ligando. Es como si yo quiero tirar a un blanco y lo quiero hacer con dos pistolas al mismo tiempo. Tengo que ser bueno realmente para poder con dos pistolas, con las dos manos, llegar al blanco. Es muy difícil y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá. La competencia de pares le está restando posibilidades de buen ligando, ¿sí? Y además también esta posibilidad de formar uniones covalentes, o sea, que el enlace metal-ligando tenga más carácter covalente, eso me va a producir mayores desdoblamientos y ese mayor desdoblamiento me va a estabilizar mucho más el complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, el hexaciano-ferrato 3 y el hexacuo hierro 3. Fíjense, el hexaciano produce un desdoblamiento muy alto. Acá tengo 5 electrones, tengo una configuración de 5. Fíjense, lo vamos a hacer para los que todavía están ahí con alguna dificultad. El hierro tenía configuraciones, se lo pueden sacar de la tabla. Argón, 4SC, S2, 3D6, ¿sí? 4P0, podemos seguir 4D0 y así. Y entonces el hierro 3 más va a tener argón 4S0, porque ya salieron primero los electrones del orbital más externo, y 3D5. 4P y todo lo demás. Entonces acá tengo 5 electrones. Si el desdoblamiento es grande, porque es un ion cianuro, que es característico de ligandos de campo fuerte, justamente por la posibilidad de enlaces sigma y pi con el metal, esto me va a producir un gran desdoblamiento y entonces acá la energía de apareamiento de los electrones es menor que la fuerza del campo. Entonces voy a tener lo que se llama campo alto,
campo fuerte también le decimos, bajo spin. ¿Por qué tengo bajo spin? Estoy con una configuración que está dentro del rango entre D4 y D7, ¿sí? D5. Entonces aquí voy a tener posibilidades de complejos de bajo spin, o sea, con un mínimo, a ver, vamos a recordar esto que decíamos acá, ¿a dónde está la definición? Era spin bajo, es un complejo de spin bajo cuando tiene el máximo número de electrones apareados considerando la configuración del ion central. Como tiene 5 electrones, entonces la posibilidad es que tiene, si la energía de apareamiento es menor que la fuerza del campo, porque hay un gran desdoblamiento, los 5 electrones los voy a ubicar en el orbital de menor energía. O sea que en el desdoblamiento, acuérdense que yo venía con los 5 orbitales de degenerados, y producía el desdoblamiento, ¿sí? Entonces, ocurría entonces que los 5 electrones se van a ubicar en el orbital de menor energía y por lo tanto también hay mayor estabilidad. O sea, incumplir la regla de Hum, incumplir la regla de Hund, me está dando rédito, me está ofreciendo la generación de una situación de más estabilidad y de menor energía. Todo lo que tenga más estabilidad va a tener menor energía, acuérdense de eso. Y en el otro caso es el otro extremo, tengo agua como ligando, el ligando que tenía competencia de pares, por lo tanto era un ligando débil, entonces va a producir un desdoblamiento pequeño, y acá la energía de apareamiento de los electrones va a ser mayor que la fuerza de campo. Entonces yo voy a cumplir con la regla de ¿sí? Y voy a tener, en este caso, ¿cuántos electrones desapareados tengo? A ver, Rivero, César, en el caso del hexaciano ¿cuántos electrones desapareados tengo? Rivero. Buenas. Sí, ¿qué tal? ¿Cuántos electrones desapareados tengo ahí? En el hexaciano. Hexaciano, ferrato 3, porque es negativo el ion complejo, acuérdense, pues se llama ferrato, hexaciano, ferrato. ¿Cuántos electrones sin aparear tengo? En bajo spin. Sí. Uno solo. Uno solo, perfecto, tengo uno solo. ¿Sí? Entonces, va a ser diferente la situación cuando tengo el complejo de alto spin, campo débil, cuando tengo que cumplir con la regla de Ohm, porque la energía de apareamiento es mayor que el desdoblamiento. Aquí entonces, al cumplir la regla de Ohm, ¿cuántos electrones tengo sin aparear, Romano Facundo? 5, profe. 5. Entonces, fíjense, la diferencia es importante. O sea que esta teoría, estas dos teorías, la de campo cristalino y la refinación del campo de los ligandos, diciendo que el enlace tiene cierto carácter covalente y por eso hay ligandos que se unen con más fuerza al metal y producen mayores desdoblamientos, me va a explicar, por ejemplo, a priori, ¿cuántos electrones desapareados voy a tener? O sea que estas teorías me están explicando las propiedades magnéticas del complejo. Eso es muy importante. Es muy importante saber las propiedades magnéticas de un complejo, porque de acuerdo a eso incluso yo puedo buscarle alguna aplicación con esas propiedades magnéticas. Esto entonces me explica las propiedades magnéticas. Acá tengo otro ejemplito. Acá tengo un ion clásico, o sea, acá también voy a tener un D5, por eso es muy importante que la configuración esté bien sacada para que no tenga problemas. Nuevamente tengo el D5 acá, en caso de campo débil y en el caso de campo fuerte, ¿sí? Vamos a ver qué otra propiedad explica estas dos teorías, que puedo explicar bastante, por ejemplo. Estas dos teorías, sobre todo la del campo de ligando, que la va a refinar, a mejorar a la teoría del campo cristalino, esta teoría va a explicar lo que se llama el color, las propiedades ópticas de los complejos. Porque resulta que los complejos de los compuestos de metales de transición, fíjense cómo los estoy diciendo, ¿no? Complejos de metales de transición. Vamos a preguntar. A ver, López Villegas, ¿cuál era la definición de metal de transición? López Villegas.
¡Yujú! Díaz Emilia, ¿cuál era la definición de metal de transición? Díaz Emilia. A ver, Rodríguez del Olmo, Laura, ¿cuál era la definición de metal de transición que era muy Profe, importante? disculpe, no podía activar el micrófono. Sí, a ver, Emilia, contame. ¿Cuál era la definición de metal de transición? ¿Qué es un metal? ¿Qué tiene de característico un metal de transición? Eso lo dijimos, ¿no? Es muy Profe, importante. tiene los orbitales de semillenos. No, no. Porque entonces, ¿qué significa, Nancy? Que siempre va a tener 5 electrones más. Si es semilleno y yo el orbital D lo lleno con 10 electrones y vos me decís semilleno, quiere decir que todos los metales de transición tienen 5 electrones en orbital D. Lo que no es cierto. No es cierto. ¿Cuál es la definición de metal de transición? Tiene los En orbitales. orbital de incompleto. Orbital D incompleto. ¿Qué significa D incompleto? ¿Qué configuraciones incluís ahí? Del 1 al 9. ¿Solo de 9? ¿De 9 la única? Del 1 al 9, dijo. Del 9 al 9. Desde Del 1 al D1 a D9. Ahora sí te entiendo, ¿ves? Desde D1 a D9. Exactamente ahí, cuando tenga metales cuya configuración electrónica esté entre D1 y D9, voy a tener entonces un complejo de metal de transición. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque cuando yo les hable del zinc, que tiene una configuración de 10, el zinc ya no se comporta como metal de transición. Esta mañana hablamos del cobre, que el cobre tampoco se comportaba como metal de transición porque tenía completos los orbitales D, tenía 10 electrones en el orbital D. Entonces, esas cuestiones son muy importantes. ¿Por qué van a ser importantes? Lo vamos a ver ahora. Estos complejos tienen la característica de ser muy coloreados. ¿Por qué son coloreados? Evidentemente hay una interacción de la radiación con la materia. Una interacción de la radiación con la materia, sobre todo con la radiación que está en la zona del visible. ¿Se acuerdan que el espectro electromagnético tenía una colección de radiaciones, ¿no? A ver si se los recuerdo. Esto lo vimos para ozono. Teníamos una colección de radiaciones, ¿no? En el centro, en una colección de radiaciones, podíamos medirla en, por ejemplo, en longitud de onda. La longitud de onda crecía de esta manera, la energía crecía de esta manera, y recordando y jamás olvidando la ecuación de Planck, que me decía que la variación de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz. ¿Se acuerdan? Estamos analizando otra vez un fenómeno ondulatorio que es la luz, ¿sí? Entonces la luz va a tener todos los atributos de un fenómeno ondulatorio, o sea, una longitud de onda entre cresta y cresta, ¿sí? Va a tener una determinada amplitud la onda, ¿sí? Veíamos que la frecuencia era igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre longitud de onda. La velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. Por eso es que cuando viene un rayo, va a haber una tormenta eléctrica, primero veo la luz, ¿sí? Y después escucho el sonido. La velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido, ¿sí? Esta es C. Bien, entonces ahí vemos cómo la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Entonces la energía va a ser H por la velocidad de la luz en el vacío sobre longitud de onda, y ahí veo qué relación tiene la longitud de onda con la energía de la radiación. Tengo radiación visible en una franja muy estrecha, entre 750 y 350, esto se mide en nanómetros, ¿no? 750 y 350 nanómetros, esa es la radiación, y le llamo visible porque es la que puedo registrar yo con la visión, con el órgano de la visión. Esta radiación es detectable por el órgano de la visión, y acordémonos que un nanómetro era igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Y después seguían las radiaciones hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda iba a venir
rayos ultravioleta, los rayos X, ¿sí? Con los que nos hacemos las radiografías, los rayos gamma de los procesos nucleares, así si me muevo hacia la izquierda, o sea, aumentando la energía. Por eso a partir de los rayos X puedo hablar de radiaciones ionizantes. Antes de los rayos X no puedo hablar de radiaciones ionizantes, se producen otras cuestiones que tenemos que analizar. Hacia la derecha voy a tener la radiación infrarroja, la microonda con la que calentamos la leche y finalmente las ondas de radio, ¿sí? Entonces, a mí me va a interesar esta porción, esta porción. Porque, ¿por qué me va a interesar esta porción? Porque cuando yo analizo el desdoblamiento, por ejemplo, de cualquier complejo, vamos a tomar el ejemplo del hexacuo hierro, el desdoblamiento por efecto de campo de ligandos, aquí lo vamos a poner así, campo de ligandos, yo sé que hay un desdoblamiento entre 2 conjuntos y 3 conjuntos. Y se produce ese desdoblamiento delta O, se mide en energía. Entonces, cuando tengo los electrones, supongamos que este sería un campo débil, ¿sí? Lo que puede pasar cuando hay interacción de la radiación visible con la materia es que se produzca lo que se llama un salto electrónico, O sea, absorba radiación del visible y se produzca un salto electrónico. Esto va a pasar siempre de acuerdo a la configuración. O sea, yo tengo que tener una configuración entre D1 y D9 para que se pueda producir el salto, porque quiere decir que hay electrones que saltan del orbital de menor energía al orbital de mayor energía. En el proceso absorben alguna de estas radiaciones. Acá tengo el círculo cromático muy sencillito, solamente con 6 colores, no le di matices ni nada, ¿no? Entonces, este círculo de color tiene radiaciones, aparecen aquí igual que con el arco iris, cuando las gotas de lluvia me dispersan la luz blanca y la separan en todas las radiaciones de la franja del visible, que va desde el violeta al rojo, ¿sí? Fíjense, aquí tengo 400 nanómetros cuando estoy en el violeta y llego a tener más o menos, acá llego a tener 800 nanómetros, ¿sí? Entonces, la teoría del color me dice que al absorber, porque se llama interacción con la materia, cuando se produce el salto electrónico, ese salto electrónico significa que va a absorber alguna de estas radiaciones, cualquiera de estas radiaciones. Y va a emitir, esa es la teoría del color, va a emitir la radiación complementaria. ¿Qué significa que va a emitir? Que nosotros lo vamos a ver con la radiación que emite. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo una remera roja. ¿Sí? La parte de que, o sea, absorbe una de esas radiaciones y después cualquiera del emite. visible, que van desde el violeta al rojo, igual que el arco iris. ¿Está claro? Y después las emite, digamos. Espérate un minutito. Primero absorbe una parte, la usa esa radiación para que el electrón tenga energía para saltar, absorbe una de esas radiaciones y la teoría del color dice que nosotros lo vamos a ver al complejo del mismo color de la radiación complementaria. En realidad la historia es que absorbe todas las radiaciones menos una. O sea, mejor dicho, no quiero confundirlo, va a absorber, vamos a ponerlo más fácil así, una radiación en realidad, una, que puede ser, si es de campo fuerte, la energía va a ser alta, la longitud de onda va a ser corta, porque ahí vemos en la ecuación de Planck que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, si yo absorbo en las zonas, espera un minutito, si yo absorbo en la zona del rojo, es donde la longitud de onda es más grande, entonces la radiación de menor energía. Y cuando... Profe, no está compartiendo, se le quería decir. No quiero compartir, quiero mostrar nada más. No quiero compartir, no es mi objetivo en este momento, ya después comparto. Entonces, si absorbo una de la radiación roja, por ejemplo, vamos a ver acá, una vez que absorba, va a emitir el color complementario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una remera, vamos a ver si me... Vamos a ver. Acá yo tengo una remera roja. Quiere decir que esta remera,
el material fue teñido con un colorante rojo, ¿sí? Que ese era el color que emitía, esa sustancia química emitía color rojo. O sea que esa sustancia química, si emitía color rojo, quiere decir que absorbía el color complementario al rojo. Ahora vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir, me voy a salir, vuelvo a compartir. Entonces, ¿qué pasa? Si la sustancia se ve roja, quiere decir que emitió roja, quiere decir que absorbió el color complementario, el verde. O viceversa. ¿Por qué los tomates son rojos? Porque tienen una sustancia orgánica que absorbe la zona del verde y emite en la zona del rojo, que es el color complementario. O sea, esta teoría del color es válida para los compuestos de coordinación que estamos analizando y para todo compuesto químico que absorba radiación en la zona del visible. Va a absorber una radiación por la teoría del color y va a emitir la complementaria. ¿Cuándo va a absorber? O sea, si el desdoblamiento es grande, o sea, la energía es grande, la longitud de onda va a ser pequeña. Entonces voy a estar absorbiendo en la zona del violeta. Entonces el complejo va a aparecer amarillo, que es el color complementario. Acá en el círculo de color, ustedes ven, a ver, yo lo voy a dibujar un poquito más simple, como dos triángulos invertidos, que es la estrella de David. Estos dos triángulos invertidos, entonces yo primero pongo el color primario rojo, amarillo y azul. Entonces, y los colores secundarios se forman de la combinación de los anteriores, azul y rojo, violeta, en algunos libros aparece otro nombre, magenta, bueno, depende del tono y todo eso. Rojo y amarillo me van a dar anaranjado. La naranja es naranja, ¿sí? Y tiene color anaranjado, ¿sí? El azul y el amarillo van a dar el color verde, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿para qué me sirve este círculo cromático muy sencillito que es una estrella de David? Para sacar rápidamente. Si yo sé que la longitud de onda crece desde el violeta al rojo, entonces en el violeta voy a absorber energía de longitud de onda corta y energía grande, porque quiere decir que eso es un complejo de campo fuerte. Entonces va a emitir el color complementario, amarillo. Por eso la mayoría de los complejos de campo fuerte son amarillos. Amarillos, en la zona del amarillo, del naranja. Lo contrario, por ejemplo, si absorben en la zona del amarillo o del naranja, supongamos el amarillo, quiere decir que va a emitir en la zona del violeta. Entonces, todos aquellos complejos de color violeta, violáceo, azulcito, van a ser complejos de campo bajo y espín alto, ¿sí? Porque en el amarillo yo estoy absorbiendo longitud de onda grande, entonces tengo que analizar la ecuación de Planck. Esto lo han estudiado en la estructura atómica, y si no lo van a repasar rápidamente. La ecuación de Planck es la que me relaciona la energía con la longitud de onda, la ecuación de Planck. ¿Sí? Entonces, esta situación es muy importante y yo tengo que explicarla completo, porque cuando absorbe energía le pasa algo al complejo. Y una de las cosas que le pasa es eso, que salta el electrón del orbital de menor energía al de mayor energía. Entonces, a partir de ahí yo voy a plantear algunas situaciones que se van a encontrar ustedes. Por ejemplo, vamos a dejar de compartir, vamos a ir a la pizarra, vamos a los ejemplos. Fíjense, cuando salte el electrón, yo voy a tener en cuenta todo, que haya lugar para saltar, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. Supongan este complejo que es bien conocido, ¿hay alguien que está preguntando? El hexacuo titanio 3+, por ejemplo, en este caso, si yo analizo la fuerza del campo de los ligandos, yo voy a tener acá un D1. Este complejo es un D1. Entonces se va a producir el aumento de energía cuando se acercan los ligandos y luego se va a producir el desdoblamiento clásico en orbitales EG y T2G. Ustedes acuérdense qué significaba esto de EG y T2G. Entonces el electrón acá, cuando absorba energía, o sea, cuando
este complejo absorba luz, que se puede simbolizar por H por nu, o sea, absorba un cuanto de energía, porque se acuerdan, la teoría de Planck decía eso, que la energía estaba cuantizada, que estaba distribuida en cuantos o paquetes de energía, que la energía de la luz y la energía del electrón no era continua, sino que tenía niveles de energía. Lo mismo acá, entonces absorbe una determinada energía y le doy energía para que salte, ¿sí? Entonces, cuando salta el electrón, ¿qué es lo que pasa? Se produce lo que se llama un estado de excitación, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, esta situación les va a indicar a ustedes cuáles complejos van a ser coloreados. Aquellos que me permitan el salto electrónico, porque, por ejemplo, si en lugar de D1 yo tengo D2, normalmente salta 1 nomás, hay energía suficiente para que salte 1, ¿no? Un D2, ay, no me sale acá, un D2, acá me olvidé de poner los electrones, entonces acá cualquiera de los dos también puede saltar acá, ¿sí? Puede saltar uno y quedar el otro acá, pero va a poder saltar porque acá yo tengo los orbitales vacíos. Y acuérdense que los orbitales admiten 2 y no más de 2 electrones con los espines opuestos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo para saltar. Si tuviera 3, y bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Puede saltar 1. Si tengo 4, supongamos que sean todos de campo débil, alto spin. Vamos a suponer, alto spin, ¿sí? Entonces acá va a estar el electrón ahora, y entonces cuando se produzca el salto, yo voy a saltar o a este orbital, y voy a tener que cambiar el spin, bien, o bien puedo plantear, las dos posibilidades son perfectamente posibles, o bien cuando salte va a quedar un electrón en cada orbital, las dos cosas son posibles, ¿sí? Cuando tengo D5, lo mismo. Acá voy a tener D5. Entonces, si tengo D5 y salta un electrón, aquí va a quedar. Esperen un minutito. Acá tenía un electrón y ahí saltó y se apareó, por ejemplo, ¿no? Ahí saltó y se apareó. Cuando tengo D5, tengo esa posibilidad. Saltar se aparea. Porque ya, para que entre el segundo electrón, se tiene que aparear, sí o sí, por el principio de Pauli. Ahí sí se cumple Pauli, ¿sí? Ahora, cuando tengo D6, lo mismo va a pasar acá. Va a pasar que el electrón que salte va a tener que cambiar el spin para entrar en el mismo orbital, ¿sí? Entonces va a seguir la situación, cuando tenga un D7 también va a seguir la situación, ¿sí? Cuando tenga un D7, ya ahí, fíjense, ya saltar, en este caso vamos a ver cómo quedaría. Cuando tenga un D7, ¿qué puede pasar? Acá tengo 5 electrones, ¿sí? Y puede ser que acá tenía 2, uno de los electrones aparea el que estaba, ¿sí? Uno de los electrones aparea el que estaba. Pero ahí voy planteando entonces la transición o salto electrónico, porque al electrón le dimos energía en forma de luz. Transición electrónica. Absorbió radiación electromagnética, que es básicamente luz, que tiene energía, y produjo el salto. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga D10? Les pregunto, supónganse que tengo un D10 acá. ¿Van a estar todos los electrones apareados? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Borremos esto. Yo tengo un D10. ¿Y qué va a pasar? Va a ser ¿Qué va a pasar cuando tenga D10? magnético. Si salta un electrón, ¿a dónde va? Va a ser Emilia, si salta un electrón, ¿qué va a pasar ahí? Se va a aparear con el de arriba. No se puede aparear nada, Emilia. Todos los orbitales están completos con 2 electrones en un D10. No va a haber transición. O sea, en este caso, ese proceso no se va a dar. Se va a producir otro salto entre otros orbitales, pero entre esos dos ya no va a haber transiciones y voy a tener lo que se llama un complejo incoloro, que son los complejos de zinc, que tiene D10, entonces voy a tener un complejo incoloro.
incoloro. Porque no, esa transición no se puede dar. No se puede dar para un D10. Entonces voy a tener un complejo incoloro. En el otro extremo puedo tener un complejo que tenga D0. Entonces, a ver, esto lo voy a ir corriendo un poquito. Tenga D0. Y entonces en este caso no hay electrones para saltar. Y también voy a tener un complejo incoloro. No voy a poder atribuirle el color a la transición. Este es un D0 y un D10. Justamente cuando tengo D10 en la configuración o tengo D0, tengo lo que ya no tengo más metales de transición, ni iones de metales de transición. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que quede claro qué es un metal de transición y cómo esa distribución de electrones orbitales de incompletos, o sea, puede ser de D1 a D9, me está justificando una transición electrónica por absorción de luz, de la luz visible, y por lo tanto a esos complejos yo los voy a ver coloreados porque van a emitir la radiación complementaria. ¿Sí? Asimismo, podemos decir algunas cosas más, como por ejemplo, si una sustancia es blanca, quiere decir que absorbe todas las radiaciones, porque la luz blanca está compuesta de todas las radiaciones, ¿sí? Perdón, estoy hablando macana, ¿verdad? La luz blanca rechaza todas las radiaciones, no absorbe ninguna radiación, rechaza. Entonces, cuando hace calor te dicen, por favor, tome mucho líquido, use ropa clara, no trabaje demasiadas horas, y sobre todo en las horas que hay un pico de radiación solar, las horas de mucha temperatura, descanse. ¿Y por qué la ropa clara? Justamente porque el blanco o los colores claros rechazan las radiaciones, no las absorben. Y en el otro extremo tenemos los negros, que el color negro absorbe todas las radiaciones. Por eso es que las piletas para obtener cloruro de litio concentrado, ¿qué hacía yo? La forraba de negro, porque así capturaba más radiación, más calor de la radiación, más temperatura, y lograba que la evaporación del líquido de la salmuera fuera más rápido. Entonces, ahí se van uniendo las cuestiones. ¿Por qué hablábamos nosotros de piletas forradas de negro? Eso no me han contestado muchos en el parcial. ¿Por qué las piletas forradas de negro? ¿Y por qué la Puna? Y no acá en Salta. En Salta no existen esas piletas, no funcionaría el sistema ese. ¿Por qué? Porque no tengo el clima horrendo de la Puna, que es horrible, pobrecitos, son espantosos, porque tiene cambios térmicos muy grandes durante el día, o sea, es muy alto al mediodía, muy bajo a la noche, o sea, hay que aguantar eso. Tienen intensa movimiento de aire, vientos, o sea que eso ayuda a la evaporación, intensa radiación solar que también da temperatura para la evaporación, y bajas precipitaciones, o sea que no voy a tener la desgracia de que me llueva una noche, un día, y adiós el proceso de concentración, porque son muy bajas las precipitaciones en la Puna. Entonces ahí es donde se une todo lo que estábamos hablando acá. Entonces de esa manera yo puedo ir entendiendo, por ejemplo, si yo tengo una blusa amarilla, es que la tiñeron con una sustancia, un colorante, que absorbe, fíjense, en la zona del color complementario del amarillo, en la zona del violeta. Si tengo una blusa de color o un pantalón, lo que sea, cualquier cosa naranja, quiere decir que la sustancia química con la que tiñeron el género, la tela, estaba absorbiendo en la zona, en el color complementario, el color naranja, o sea, en la zona del azul, ¿sí? Y el caso de los tomates es muy claro, ¿eh? Entonces, todo este fenómeno de absorción de luz en el visible es válido no solamente para compuestos de coordinación, que es donde yo estoy explicando las transiciones electrónicas, incluso les aclaro, yo puedo ir midiendo la energía que absorbe el complejo con un espectrofotómetro de absorción, que para desgracia no lo tenemos en el laboratorio, pero yo puedo ir midiendo en este gráfico, en este espectro, absorción versus longitud de onda, puedo ir viendo, repasando, y en la zona del máximo de absorción de energía, en la zona del máximo leo la longitud de onda y me da justo la zona con la longitud de onda, después lo transformo en energía con la ecuación de Planck, porque H y C son constantes que están en todos lados,
Y entonces con la longitud de onda del máximo del espectro, yo sé que ese es el máximo de energía que pudo absorber el complejo, por lo tanto se produjo el salto entre el orbital de menor energía al orbital de mayor energía, ¿sí? Y si se produjo un salto, es que absorbió energía, es que puede saltar, o sea, tiene una configuración electrónica adecuada para saltar, y va a emitir el color complementario del círculo cromático, ¿sí? Bueno, esta es una propiedad muy importante de los complejos. Prácticamente los define a los complejos, porque si hay algo que tienen los complejos son todos coloreados. Por ejemplo, acá hay un problemita en la que yo, ¿qué hago? Calculo la absorción máxima de este complejo ocurre a 470 nanómetros. La absorción máxima es cuando se produce el salto electrónico entre el orbital T2G y EG, o sea, de menor energía a mayor energía. Entonces, con el lambda yo tomo la ecuación de Planck y con la longitud de onda, ahora transformada en unidades métricas, la constante de Planck y la constante de la velocidad de la luz en el vacío, saco la energía. Esta energía que yo saco es para que es para que un solo complejo sufra la transición. Si yo quiero hablar de un mol, la energía, expresarla en mol de complejos, de unidades de complejo, de este complejo, lo que voy a hacer es multiplicarla por el número de Avogadro. Y cuando la multiplico por el número de Avogadro, obtengo la energía por mol. No de un solo complejo, de una sola entidad química, de un solo ion complejo, sino de un mol de iones complejos. Y ahí se puede calcular perfectamente la energía aplicando la ecuación de Planck, ¿sí? Fíjense, los colores de los complejos metálicos es una propiedad súper llamativa. Los complejos constituyen paletas de colores prácticamente. Entonces, ese color, Leo, por favor, Leo, por favor, es el resultado de la absorción de una parte del espectro visible. Entonces, las frecuencias que no se absorben se reflejan o se transmiten desde el objeto hasta nuestros ojos, provocando el efecto que denominamos color. O sea, el color es un fenómeno óptico. O sea, la existencia del color tiene que ver con nuestro órgano de la visión y con esta interacción de la radiación con la materia, ¿sí? Y acá se ve, por ejemplo, es un complejo cualquiera, es naranja, mientras que otro del mismo metal es violeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este complejo de color naranja refleja. A ver, pregunta si ¿quién está preguntando? Samuel, contame. Le pregunto a usted si está compartiendo el PDF porque se quedó. Sí, estoy acá, dice, presentando. Voy a volver a compartir, voy a dejar de presentar y voy a volver a compartir. Yo le quería hacer una consulta ahí en los dos casos que se considera, bueno, el complejo de 10 y el de 0, serían diamagnéticos, ¿no? También, las dos cosas van a ser, no una sola cosa. No van a absorber radiación. Las dos cosas va a ocurrir, Rita. En esos complejos no va a haber transición electrónica, pero también, como tienen todos los electrones desapareados, van a ser diamagnéticos. El D0 directamente no tiene electrones. Claro, el D10 decía yo. El D10, por supuesto, va a ser diamagnético. Ok. Y ese es el ejemplo de los complejos de zinc. Los complejos del ion zinc 2+, son normalmente así, diamagnéticos e incoloros. Esa es una característica de los complejos de zinc, por ejemplo. ¿Sí? Porque tienen la configuración del ion zinc, el metal, y el ion zinc 2+, es de 10. Entonces, justamente va a formar compuestos de coordinación que son incoloros, porque no es posible esa transición entre esos dos conjuntos de orbitales. ¿Sí? Entonces, esto de los colores es algo interesantísimo, ¿no? A mí me copa completamente porque uno ve acá, por ejemplo, se absorbe en el azul, va a aparecer reflejado el color naranja, por ejemplo. Se absorbe en el violeta, se absorbe en el amarillo, se va a observar, o ese va a ser el color emitido, justo el complementario, el violeta, ¿sí? Ese es un fenómeno muy interesante. Fíjense, aquí está el complejo de zinc, que en este caso no es octaédrico,
es tetraédrico, tiene 4 ligandos, o sea, índice de coordinación 4. Acá van a ver, por ejemplo, el cobre más 1, los complejos de cobre más 1, tetraédricos, ¿no? Estos que tienen 4 índices de coordinación 4, no van a tener color. No va a tener color. Entonces yo, cuando veo, por ejemplo, un complejo de zinc, por ejemplo, que lo estamos preparando, que eso se hace mucho en inorgánica avanzada, donde yo trabajo también, si yo veo que no hay color, entonces yo ya puedo decir, ¿qué configuración tiene electrónica este ion? Porque no hay color, no hay transiciones entre esos dos orbitales. Fíjense acá, yo acá les traté de volcar un resumen de todo esto, ¿no? De lo que decía la teoría de Werner, la teoría de enlace valencia, la teoría de campo cristalino y la teoría de campo ligando, modificación de la teoría de campo cristalino. O sea, de campo ligando lo que hace fundamentalmente es estudiar a los ligandos. A ver cómo se comportan. A ver, yo quiero explicar por qué ese ligando me produce un desdoblamiento pequeño y el otro un desdoblamiento muy grande. Entonces, eso es lo que hace la teoría de campo cristalino, campo ligando. Cuidado con esto, chicos, porque a veces uno tiene mucho cuidado con esto de Internet, porque en Internet hay cosas muy buenas y cosas malas, y cosas regulares. Cuando empiezan a tratar este tema y no son especialistas, empiezan a decir barbaridades, como por ejemplo, que la teoría del campo de ligando es igual a la teoría del orbital molecular. Eso es una barbaridad. Con la teoría del orbital molecular, si yo quiero aplicar para un complejo, con la cantidad de átomos que tiene un complejo, voy a tener no sé cuántos orbitales, va a ser muy complejo el tratamiento, voy a necesitar un programa de cálculo que me calcule todos los orbitales que van a surgir de la combinación de los orbitales atómicos, va a ser muy complejo el tratamiento, se hace. Los químicos avanzados estudian y tienen programas para estudiar la teoría orbital molecular para estos compuestos con muchos átomos, pero nosotros no. Nosotros a lo sumo la podemos aplicar a la teoría orbital molecular para moléculas diatómicas o homonucleares, y se acabó. No podemos ir más allá porque no tenemos las herramientas conceptuales. Entonces, cuidado cuando encuentren que la teoría del campo ligando es lo mismo que la teoría orbital molecular, porque circulan documentos en Internet con esa historia. Es una barbaridad. Entonces, presten atención cuando van a trabajar un material, por eso me están consultando, ¿qué material necesito yo para elaborar la monografía? Ustedes vieron cómo les contesto así al toque, lo más rápido que puedo. Y ya les mando los libros, les mando todo, lo que yo sé que es información válida de libros o de artículos serios, que son artículos revisados, que no es cualquier cosa, que esa información está comprobada, entonces uno le tiene respeto. Entonces, piensen cuando van a trabajar con Internet, ojo con lo que leen, porque hay de todo en Internet, y desgraciadamente no hay ninguna forma de clasificar ese material, de validarlo de alguna manera. O sea, no sé, yo no conozco ningún programa que haga eso, no sé. Pero, y entonces es la lluvia de información y ahí va todo, ¿no? Lo muy bueno, lo más o menos, lo regular y lo horrible directamente, lo espanto. Por ejemplo, ahí en YouTube circula una explicación del ciclo de von Haber mal hecho, una española es la que le explica el ciclo de von Haber del óxido de magnesio muy mal, con errores conceptuales graves, y lo publica ahí en Internet. Yo le mandé, ¿no?, un mensajito. Señora, usted no tiene en cuenta esto, y está sacando un valor de energía reticular absurda. Yo se lo mandé. Entonces hay de todo, hay que tener mucho ojo con el material que uno va a consultar. Mucho ojo, mucho respeto. Y antes de que me vaya, quería terminar de mostrarle cómo, esto es ya con una diapositiva, lo que yo les hablaba del caso de la hemoglobina, que era, justamente tenía lo que se llama un grupo auxiliar. Este es el grupo auxiliar, que es el hierro coordinado con ligandos, este ligando es enorme, es una molécula plana enorme, que se llama porfirina. Toda esta molécula grandota, porfirina, tiene 4 nitrógenos, que cada nitrógeno le aporta un par electrónico al hierro. Y este es el grupo auxiliar con la que la hemoglobina trabaja para capturar el oxígeno, que actúa como ligando, porque el oxígeno tiene pares electrónicos libres, entonces se puede ligar y puede actuar como ligando el oxígeno,
puede actuar como ligando, porque si analizamos la estructura de Lewis de la molécula de oxígeno, tenemos pares, tienen pares sin compartir que pueden ser aportados a un metal. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Ahí lo liga al oxígeno, lo liga al hierro, que es el centro metálico, y lo liga de varias formas. La cuestión es que lo liga, lo fija ahí y lo lleva por todos los tejidos, distribuyendo el oxígeno en todos los tejidos. Sobre todo, es muy importante los tejidos cerebrales. Es muy importante. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que si hay una combustión incompleta en la casa, supónganse una estufa anda mal, un calefón no tiene buen tiraje de gases y se empiezan a concentrar los gases en un ambiente, sobre todo acuérdense lo que era una combustión incompleta, que nos daba monóxido de carbono. Esa combustión incompleta, este monóxido es re buen ligando, es un ligando maravilloso, lo supera muchísimo, es mucho más fuerte que el oxígeno, entonces lo desplaza al oxígeno y el carbonilo se liga en el centro metálico del hierro. Entonces la hemoglobina chocha sigue distribuyendo ahora un gas, pero ya no distribuye más oxígeno, distribuye monóxido de carbono, que no interviene en la respiración, como sabemos muy bien. Entonces, cuando está el oxígeno ligado, le llamamos oxihemoglobina, y cuando está ligado el monóxido, se llamamos carboxihemoglobina. O sea, es un grupo auxiliar que trabaja con esta proteína que es la hemoglobina, que es importantísima en el proceso de respiración. Y por esta situación que ocurre con el monóxido de carbono, que es un ligando muy bueno, de acuerdo a la serie espectroquímica, y le llamamos espectroquímica justamente porque cada ligando produce un desdoblamiento y cada ligando al de producirse desdoblamiento van a producir saltos electrónicos por absorción de energía y podemos obtener un espectro de absorción de energía a distintas longitudes de onda de todos los complejos. Por eso hablamos de serie espectroquímica, porque podemos medir la energía que absorben, cuánta energía lumínica absorbe en un espectrofotómetro, que es un equipo que desgraciadamente no lo tenemos ahora en el laboratorio. En otro laboratorio donde yo trabajo sí está. Entonces, de esa manera podemos entender cómo un compuesto de coordinación tiene una importancia vital para sostener, por ejemplo, un proceso como la respiración. Un anillo parecido a este, que es el de la clorofila, también es un compuesto de coordinación, la clorofila, en este caso el ion metálico, el magnesio. Es el magnesio el que se coordina con los nitrógenos del grupo porfirínico, que es esta molécula enorme, grande, y forma un complejo, ¿no es cierto? Y es la que va a absorber radiación de la zona, va a absorber, acuérdense, de la zona, porque suficiente cantidad de energía lumínica para proveer esa energía a las reacciones de la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis es transformar dióxido de carbono más agua en azúcares para la planta, ¿no es cierto? Bueno, la energía necesaria para esa reacción, para la fotosíntesis, la famosa energía para la fotosíntesis, que la vamos a sacar de la energía que absorbe la molécula de hemoglobina, que es un complejo de magnesio. ¿Sí? Esto nos tiene que dar no sé cuántos carbonos, 6 creo, y 6. Se va a formar un azúcar, la glucosa. ¿Sí? Entonces, la energía lumínica que absorbe la radiación, este complejo de magnesio, que es justamente la clorofila, es la que me va a dar la energía suficiente para que esta reacción ocurra, que es la fotosíntesis. O sea que tienen una importancia muy, pero muy grande los compuestos de coordinación. Acuérdense de eso. Bueno, aquí están los dos complejos, el complejo de hierro de la hemoglobina y el complejo de magnesio de la clorofila. ¿Sí? Bueno, acá llegamos. Hasta acá llegamos. Sí. Preguntas, vamos. ¿Cómo se aplicaría la teoría del color, digamos, a los glóbulos rojos o al color de la sangre? ¿Cómo? Perdón, ¿podés repetir, por favor? ¿Cómo se aplicaría la teoría del color a la parte, digamos, de los glóbulos rojos? O de la sangre, por así Los decirlo. glóbulos son... Porque ese grupo auxiliar, que es el anillo porfirínico, que está ligado al hierro, ese es un complejo que absorbe una determinada radiación y emite otra radiación que es roja.
O sea que el color de la hemoglobina está vinculado con ese compuesto de coordinación de los anillos de la porfirina con el hierro. Por eso es que la hemoglobina, la sangre es roja, evidentemente, porque tiene una sustancia química que absorbe radiación de la zona del visible y emite la radiación roja. Obviamente que debe estar esa sustancia, que en este caso es un compuesto de coordinación de porfirina y hierro, está absorbiendo en la zona del verde, cosa de que emite el color complementario que es rojo. ¿Sí? Entonces está relacionado con ese mecanismo. Profe, y, digamos, ¿de qué parte absorbería el color Por eso verde? a veces había chistes, nunca escucharon eso de la sangre azul, que decían, siempre se decía que la gente que era aristocrática, que en Europa, por ejemplo, sobre todo en el siglo pasado, las testas coronadas, las cortes reales, bueno, eran gente que todos tenían títulos nobiliarios, se consideraban como distintos al resto de la población, ¿no es cierto? Entonces esa gente que tenía propiedades y tenía lujos y vivía con lujo y todo, y era la nobleza, se le decía, por reírse un poco, sangre azul, le decía. Quiere decir que no era como el resto de los mortales que tenemos sangre roja. Y un chiste era que en realidad la radiación que absorbe la hemoglobina no es roja, sino que es la que emite. En realidad está absorbiendo en la zona del verde, del azul, porque el verde y el azul son dos radiaciones que están muy cercanas en el círculo cromático de la radiación visible. Entonces el chiste era, no, en realidad todos estamos absorbiendo en esa zona. Entonces, nunca han escuchado esto de la sangre azul. Bueno, ahora ya es un absurdo, digamos, ¿no? Hablar de esto, gracias a Dios ya no hay mucha. En Europa creo que quedan algunos reyes y qué sé yo, y bueno, y gente como ciudadanos distintos que tenían privilegios especiales al resto, al común de las personas, y a eso se llamaba sangre azul. Y entonces el chiste era ese. No, si la hemoglobina en realidad no absorbe en el rojo, absorbe entre el verde y el azul. Y por eso es que emite el color rojo. Profe, de la clorofila sería, por ejemplo, del caso de las plantas, que no. Claro, Por ejemplo, ¿qué color tienen las plantas? Que tenían clorofila, entonces es que están Exacto. absorbiendo del aire o del ambiente el rojo. El color claro, rojo. Exacto, absorben, por eso es que el sol interviene mucho en el proceso de fotosíntesis, porque la clorofila absorbe la radiación solar. Absorbe y emite una radiación, por eso que nosotros vemos de ese color las plantas. Evidentemente es así. ¿Y eso por qué absorbe? Porque es un compuesto de coordinación que tiene ese mecanismo. Absorbe radiación, salta el electrón, transición electrónica, absorbe una parte del espectro y emite el color complementario. Emite el color complementario, sí. ¿Puede ser que cuando la sangre se desoxigena adquiere una tonalidad azulada, algo así? Puede ser, porque no es lo mismo, por ejemplo, que el oxígeno esté ligado al centro de hierro que esté ligado al monóxido de carbono, por ejemplo, u otro ligando, por ejemplo, porque el oxígeno aquí es un ligando. ¿Sí? Y por eso en los libros de biología aparecen las arterias con rojo y las venas con azul, algo así. Sí, porque ese mecanismo, vos pensás que esos colores pueden estar apareciendo, como te digo, que cuando se sale el oxígeno cuando se liga forma un complejo, pero cuando se desoxigena, pierde oxígeno, esa posición la ocupa otra molécula. Puede ser el agua también. En el este agua caso sería el dióxido de carbono, creo que era. El dióxido de carbono, acuérdense que es uno de los productos de la respiración. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Liga el oxígeno al centro de hierro, al complejo, hierro porfirina. Lo distribuye por todo, es como una bandeja, porque es un complejo plano. Va llevando el oxígeno a todos los tejidos y vuelve con dióxido de carbono. Vuelve con dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se emite a la atmósfera, no queda adentro, porque es pésimo ligando el dióxido de carbono. Es malo como ligando. Es un ligando malo el dióxido de carbono. El oxígeno es mejor ligando que el dióxido de carbono. Entonces, cuando me devuelve el dióxido de carbono en el proceso de respiración, directamente lo emito como gas. Por eso uno de los productos de la respiración animal siempre va a ser el dióxido de carbono. Así como todas las combustiones fósiles también me va a dar dióxido de carbono. ¿Sí? Más preguntitas. ¿Hay más preguntas? Profe,
que la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es 250 veces mayor que la del oxígeno. ¿La actividad, decís vos? Afinidad. Bueno, por supuesto, la afinidad es brutal. El monóxido de carbono es un ligando de campo fuerte, se liga pero fuertemente al hierro. Por eso es la tragedia, ¿ves? Ahí es el principio de la tragedia, de que el monóxido de carbono se liga con mucha más fuerza que el oxígeno. Entonces, cuando yo tengo un ligando que es más fuerte que otro, el fuerte lo desplaza al débil. Es lo que hablábamos hoy en la consulta. Generalmente cuando yo tengo soluciones acuosas, a ver si voy a tratar de compartir esto para que quede claro, porque nos va a venir bien cuando veamos ya metales de transición. Voy a compartir esto último antes de despedirlos. Acá. Cuando ustedes hablaban, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes decían muy sueltos de cuerpo, decían sulfato de aluminio, yo lo disolvía, el sulfato de aluminio, ¿sí? Y este era soluble, entonces en solución acuosa estaba totalmente disociado. Nosotros estudiamos el mecanismo por qué cada ion se solvataba, se rodeaba de moléculas de agua y de esa manera se podía disociar de la sal, ¿sí? Esto era 2, esto es 3. ¿Sí? Lo mismo, si yo tengo sulfato de cobre, por ejemplo, en solución acuosa, lo tengo totalmente disociado, como cobre 2 más acuoso, más sulfato 2 menos acuoso. Esto no existe como tal, igual que el aluminio no existía como tal. Existía como ion hexacuo aluminio. Esa era la realidad. ¿Sí? Y acá tampoco el cobre va a estar así, sino que va a estar como hexacuo cobre. ¿Sí? 2 más. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando yo hablo de iones en solución que están disueltos, yo estoy hablando de un acuo complejo, estoy hablando. Y este acuo complejo, por ejemplo, es azul verdoso. Azul verdoso, por ejemplo. ¿Sí? Este es azul verdoso, o sea que evidentemente si está absorbiendo en la zona del azul, si está emitiendo radiación en el azul verdoso, lo veo yo de ese color, está absorbiendo la radiación complementaria. Que era, acuérdense que era los colores complementarios, creo que anda en el naranja, por ahí, naranja, amarillo. Bueno, van a ir absorbiendo en esa zona. Y cuando yo digo lo mismo, cualquier sal, yo les decía siempre, los nitratos son todos solubles, les decía yo. ¿Ah? Entonces, este también va a pasar. Si yo, ¿qué significa que tengo este ion cobalto acuoso? En realidad lo que yo tengo es un ion acuo complejo. Porque el complejo ¿por qué? Porque el acuo, si bien no es un ligando fuerte, es lo que yo le explicaba hoy a una alumna, no es un ligando fuerte, el agua está en cantidad. Está en cantidad. Entonces, como está en cantidad, es el que fundamentalmente liga al metal, coordina y tengo acuo complejos. Por ejemplo, este acuo complejo es rosado. Rosado. Ahí está la interacción de la radiación con la materia. Entonces, ahí ya definamos claramente que lo que yo tengo en solución son acuo complejos, básicamente. Sobre todo si son iones metálicos de transición, como en este caso, el cobre 2 más es un D9, el cobalto 2 más es un D7. El aluminio no es incoloro. ¿Por qué el ion hexacuo aluminio es incoloro? Porque no tiene orbitales D, no tiene electrones en orbitales D. La configuración electrónica del aluminio 3 más me va a decir que tiene 3D0, no tiene electrones en orbitales D. No es un ion metálico de transición. Entonces van a ser incoloros. Entonces vayamos relacionando de esa manera las cosas. Bueno, los dejo y le pido por favor a las personas que se queden, a las que yo les para comentarle la situación, una situación de importancia. Lo vamos a dejar acá. Les pido por favor que nos dejen a quién era, a Altamirano, Fernanda, a Sonia, a Fernando, Fernando era Ordóñez, y no está Lucas, a Lucas lo vamos a tener que llamar después. Entonces me despido de todos ustedes. Seguimos la semana que viene con metales de transición. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.
Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Sí. hoy no me pude conectar a la consulta. Quería preguntarle qué libro me recomendaba para tratar el tema de aleaciones del cobre. Aleaciones de cobre, yo te recomendaría que vayas a internet, pero me mandes. ¿Qué pasó?